último día hablamos de las bodas. Vamos a acabar de repasarlo porque tenemos una conexión. Vimos anteriormente aquellos que se iban a sentar a la mesa del reino glorioso, es decir, aquellos que se van a sentar. Bien son los amigos del novio. Los amigos del novio tienen, ya dijimos que tenían una característica especial, y es que los amigos del novio son aquellos que están en el cielo. Ahora, tienen que ver con el candelero judío, tienen que ver con el candelero o testimonio del Señor, o los testimonios del Señor, precedentes al tiempo de la Iglesia. Porque la Iglesia es la novia, la que será la esposa. Los amigos son otros, pero están en el cielo. En cambio, los invitados son aquellos que son los llamados. Llamados, con toda la carga que esa expresión llamados implica. Recordáis que hemos hablado de los llamados, hemos hablado de los escogidos y hemos hablado de los fieles, ¿no? ¿Cómo nos quiere el Señor? Cuando dice, sois llamados, escogidos y fieles. No que seamos las tres cosas, sino que debemos de pasar por cada uno de esas transiciones o de ese caminar para llegar a ser fieles. Si nos estancamos en alguna parte de ellos, pues nos puede pasar, por ejemplo, como a los llamados, a los famosos llamados a las bodas, aquella parábola del Señor, en el cual aquellos llamados, que eran los llamados a las bodas, los que les correspondía por derecho nacional, por derecho del pacto, al final se dice en aquella parábola que serían dejados fuera. Mucho más, porque al final incluso se llega a decir que serían echados a un sitio donde sería el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, aquellos serán llamados. Y además de llamados hay que ser escogidos. Mucho más. Y hay que caminar. Cuando somos escogidos hay que tomar la dirección del Señor. ¿Para qué? Para ser llamados fieles. Si no, perdonad la expresión, si no, pues maldita la gracia. Ser escogidos, tener la salvación del alma, ¿para qué? Para no perecer. Bueno, vale, si alguien se conforma con no perecer, pero, hombre, hay que buscar al Señor, ¿no? Bueno, como decía, vimos a los amigos y a los llamados, juntamente con la novia, con la esposa, los que se sentarán a la mesa en el reino glorioso. Pero con respecto a las bodas concretamente, no a la cena de bodas, no al banquete, sino a las bodas del Cordero, como dijimos, es algo que tiene que ver nada con heredades terrenales, pero sí con un carácter estrictamente celestial, con una absoluta heredad celestial. El otro día hablamos de que si debemos de buscar un pasaje de correspondencia para tener en cuenta a la hora de identificar en la Escritura esta pregunta, ¿con qué podemos identificar, con qué pasaje podemos identificar las bodas de Caná? O sea, las bodas del Cordero. Pues evidentemente con las bodas de Caná en Juan 2. No solamente con ese pasaje. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, pero con las bodas de Caná en Juan 2. Y también con su conexión en el Cantar de Salomón, capítulo 3, y con Proverbios 12:4. Si os fijáis, en Juan 2 dice al tercer día, en el primer versículo, dice, al tercer día hubo unas bodas en Cana de Galilea. Bueno, como dijimos el otro día, vamos a recordarlo, es importante. Los días anteriores, es decir, en el capítulo precedente, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los días anteriores a este tercer día, el profeta, el bautista, el profeta nos presenta a Jesús primeramente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día nos lo presenta, es llamado como el Cordero de Dios. Ya no el que quita el pecado del mundo, sino el Cordero de Dios. Punto. Sin conexión con quitar el pecado del mundo. Y esta ausencia es importante. Y el siguiente día,
una vez que el Señor ha reunido a los suyos, los ha llamado hacia Él y los ha reunido a sus discípulos, es entonces que es reconocido como Rey de Israel. Estos los días precedentes, pero es el tercer día, en el tercer día, cuando ya dispone de sus seguidores del reino, es entonces cuando llegan las bodas del Cordero. Juan capítulo 2. Como hemos dicho, primero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio. Segundo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios ya es en la tribulación. Es otra cosa muy diferente. Y tercero, el Rey. Llega el Rey y por lo tanto llegan las bodas del Cordero. Los discípulos representan a sus amigos. Los amigos del novio en tipo y figura. Es decir, los que acompañan al novio, como vemos también en Juan capítulo 15. Y en este pasaje de las bodas de Caná, como dijimos también, hace aparición la madre de Jesús. ¿Y por qué? Pues porque las escrituras están para cumplirse. Y le dice el Señor a su madre, ¿qué tienes tú que ver conmigo o qué tengo que ver yo contigo? Más específicamente le dice, ¿qué a mí y a ti, mujer? ¿Qué? No es el momento nuestro, ¿no? Porque lo que significa es que no es el momento para el cumplimiento de la escritura acerca del Rey de Gloria, en la que la madre tiene un protagonismo. Y eso lo vemos en el Cántico de Salomón, en el Cantar de Salomón, el capítulo 3, en el versículo 11, donde Salomón, previamente, en el versículo, un versículo anterior, el versículo 6, aparece en una nube o columna de humo, que nos recuerda a Éxodo 13 y nos recuerda a he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero con una particularidad lo vemos a Salomón allí en nube o columna de humo, que es un humo que tiene que ver con el versículo 8, con dos versículos después, allí en el Cantares 3, donde dice espada, alarma de la noche, la tribulación. Y Salomón, en Cantar 3, sube del desierto en dirección a Jerusalén. No puede ir en dirección a otro sitio. En dirección a Jerusalén a celebrar sus bodas. El Rey de Gloria que sube a celebrar sus bodas con la gentil, con la sulamita. Y evidentemente es aquí donde aparece la madre del rey con una corona en el tiempo de las bodas. Porque esta es la figura que vemos en Juan 2, donde el Señor le dice a su madre que no ha llegado el tiempo, el momento de sus desposorios ni de la corona de su reinado. Su corona debe esperar y sus propias bodas también. ¿Cuál es la corona con que su madre le corona? La corona con que su madre le corona es la misma corona con el que se le corona definitivamente en el capítulo 19 que estamos tratando. Las bodas. Su esposa es la corona de su marido. Proverbios 12, capítulo 4. Mujer virtuosa, corona de su marido. Como hemos advertido en estudios precedentes, Salomón es el tipo y figura del Rey de Gloria, quien toma una esposa gentil y la prepara un lugar especial. Vimos que eso estaba relacionado estrechamente, muy estrechamente, con el primer libro de los Reyes, capítulo 3, donde en el versículo 1 se ve al Rey de Gloria, Salomón, tomando una esposa gentil y colocándola en la ciudad de David. Una gentil recibiendo un trato que solo correspondía a israelitas. No le correspondía a una gentil. La ciudad de David era para israelitas. Es más, si nos acercamos a el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, pues allí veremos que al final tiene que sacarla de allí porque dice, es que este no es lugar. Ella es gentil, no puede estar aquí, evidentemente. Pero, por algún motivo, el Rey de Gloria Salomón la coloca allí. El Señor Jesús coloca al cuerpo de Cristo en el lugar donde no le pertenecía, en el lugar que solamente debía haber ocupado el otro candelero. Esto es momentáneo y al final es sacada de allí porque es que sigue sin pertenecerle al candelero. Cuando llega el arrebatamiento y por lo tanto la tribulación, ese espacio lo vuelven a ocupar sus legítimos dueños, los judíos. Bien,
Pero la pone en la casa de David, ¿por qué? Pues porque está construyendo casa para ella, está edificando casa para ella y está poniendo a punto Jerusalén. Mientras tanto, debe de quedarse en la ciudad de David. Como dijimos, la ciudad de David, digamos que es una ciudadela donde todo empezó. Es la precursora de la Jerusalén conocida, allí comenzó todo. Em, la ciudad de David nos habla de aquello donde el Señor ha puesto su testimonio activo. Es figura, em, es figura del lugar o espacio que debe ocupar su testimonio aquí en la tierra, establecido por él, por el Señor. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el candelero judío, el arca del pacto con Israel. ¿Por qué cito el arca del pacto? Pues porque de la misma manera que la hija de Faraón fue puesta en la ciudad de David, también el arca del pacto había sido puesta en la ciudad de David, a la espera de su lugar definitivo. Digo que tiene que ver con el candelero judío, la ciudad de David, el lugar donde el Señor ha puesto su testimonio activo, con el candelero judío, pero también tiene que ver con el candelero gentil. La hija de Faraón es tipo y figura del cuerpo de Cristo, ¿no? Las cuales, iglesia e hija de Faraón, iglesia egipcia, las dos, ocupan un espacio que era exclusivamente judío y no debían de haberlo ocupado, como hemos dicho, que nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. No debían de haberlo ocupado, nunca. Pero la ciudad de David, como lugar de transición que es en la tierra, un lugar no definitivo, sino un lugar de transición a la espera de ser transportadas a otro sitio, la ciudad de David, como lugar de transición, es figura del espacio ocupado por el testimonio de Dios en la tierra, ya lo hemos dicho, por los candeleros. Pero también es tipo y figura de la casa del padre. David es el padre de Salomón. La ciudad de David es tipo y figura de la casa del padre también. Es decir, otro lugar de transición hasta que la hija de Faraón, y por lo tanto la esposa de Cristo, sean trasladadas a su morada definitiva en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la casa del Padre, cuando el Señor le dice, en la casa del Padre muchas habitaciones hay. Si no, ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El lugar que debía de preparar el Señor no era la casa del Padre. La casa del Padre ya estaba lista. Él marchaba a preparar lugar. ¿Y qué era lo que iba a preparar? Pues lo que lleva tiempo preparando, la nueva Jerusalén. Bien, la importancia de la ciudad de David, porque es muy importante como tipo y figura, como símbolo, como sombra, esa importancia radica en que es la antesala de la Jerusalén definitiva, que es el lugar donde colocar su testimonio, arca o esposa, la ciudad de David, antes de hacer que ambas, las dos, pasen a Jerusalén, a la Jerusalén que esperamos. Bien, el último día vimos los pasos que se habían seguido de la Escritura. Hoy no los tocaremos, evidentemente. Pero bueno, en fin, más que nada con respecto a las bodas, las bodas tienen que ver exclusivamente con el cuerpo de Cristo. Por eso todos estos pasajes del Salomón, el rey de gloria y la esposa gentil, la ciudad de David, el Miló, tienen que ver, digo, las bodas tienen que ver exclusivamente con el cuerpo de Cristo, con la esposa gentil del rechazado. Las bodas es algo que únicamente tiene que ver con la esposa, es algo celestial. Mientras que el tiempo del banquete, la cena de las bodas, es algo que tiene que ver más con los invitados, con los herederos del reino en la tierra. Ya digo, una vez más no esperemos participar de ningún banquete o boda ritual al uso, ¿no? Todo este lenguaje del espíritu, toda esta simbología, es para darnos a entender que existen diferentes grupos de redimidos, no uno solo.
es que la iglesia lo engloba todo. No, de ninguna manera. No, en la casa del Padre hay muchas moradas. Y no una para cada uno de nosotros, no. Muchas moradas para los diferentes grupos que transitan hasta que llegue su lugar definitivo. Unos a la Jerusalén celestial y otros, pues al reino, la tierra. Bien. Cada uno ocupa su propio lugar, llamémosle lugar, ocupación, heredad, dignidad, bueno, llamémosle como queramos, ¿no? Pero cada uno ocupa su espacio, el espacio que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Y como dice el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis, dichosos los invitados. ¿Por qué? Pues porque la tribulación es muy dura. Dichosos los invitados. Los invitados es la parte más, no digo que no sea espiritual, pero es la parte que tiene que ver con la heredad terrenal, con el recibir el reino en la tierra, con aquellos que salen vivos de la tribulación, reciben el reino en la tierra. Por eso digo que la tribulación es muy dura y dichosos los invitados, como dice la Escritura, porque mantenerse firme en el Señor será incluso más difícil que ahora. Y ahora es realmente difícil, ¿eh? Al menos mantenerse en el Señor según su palabra, según su camino. Y dichosos porque serán ellos los señalados, los invitados, los llamados, serán los señalados para inaugurar el reino. Cuando dice, y el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Espíritu, como dijimos también el último día, usa las expresiones escribe y estas son palabras verdaderas para hacernos entender la importancia infinita que tiene la Escritura, la palabra de Dios. Iremos viendo más sobre esto, ¿no? El ángel sabe que todo va a quedar registrado, ¿eh? No es necesario. No sería necesario decir, escribe, estas son palabras verdaderas de Dios y ya lo sabemos esto. No sería necesario, pero el ángel quiere que queden reveladas, el Espíritu quiere que queden reveladas. Hay una razón poderosa. Es la importancia de la Escritura. Y yo ya sé que cualquier creyente dirá, hombre, desde luego, claro que sí, la importancia de la Escritura. No, no, mucho más que eso. Mucho más que eso. A veces se dice, bueno, tenemos la Escritura y nuestro caminar en la tierra y tal. La Escritura es todo. Todo. Absolutamente todo. Ya lo iremos viendo. Bien. Cuando vemos en la Escritura este tipo de cosas, estas aparentes redundancias, escribe, estas son palabras verdaderas, o vemos repeticiones, ¿no? Digo que cuando vemos estas aparentes redundancias, lo que debemos hacer es levantar, como digo, las orejas e intentar descubrir por qué ese interés tan especial en remarcar algo por parte del Espíritu. Esto siempre es un toque de atención, es decir, una llamada al discernimiento. Se nos dice, atención, aquí os dejo algo para que estudiéis, para que os esforcéis en ello, porque es un dato importante. Un toque de atención, una llamada al discernimiento, es decir, una llamada a no dejarnos llevar por una interpretación superficial. Y bueno, con respecto a esta expresión, a la expresión palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas, vamos ahora a establecer su correspondencia, porque esto también tiene su correspondencia, la expresión palabras verdaderas. Tiene su correspondencia escritural, pero antes solo mencionar que estas, las palabras verdaderas, las vamos a volver a ver en el capítulo 21, versículo 5, y en el capítulo 22, versículos 6 y 7. Las volveremos a ver. ¿Por qué? Pues porque tiene importancia a partir de aquí. Estas palabras también tendrán un desenlace más al final de todo. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Lugares que volveremos a tener que cotejar con lo que estamos describiendo o interpretando ahora, que es Apocalipsis 19:9. No podemos interpretar desde aquí hacia adelante. Le interpretaremos desde adelante hacia atrás cuando lleguemos a sus lugares, a sus descripciones. Para determinar la expresión, esta expresión palabras verdaderas, deberemos fijarnos en una expresión similar, aunque no igual. Palabra de verdad. Y está en diferentes pasajes. Vamos a enumerar algunos de ellos que nos darán una idea de lo que significan, de lo que el Espíritu quiere que entendamos cuando las leemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Y los versículos que siguen a este versículo 15 de 2 a Timoteo capítulo 2, es decir, los versículos 16 a 21, esos versículos ya nos advierten del por qué es necesario trazar bien la palabra que se le dice a Timoteo. ¿Por qué es necesario que trace bien la palabra? Porque si no se traza bien, habrá desviación, inmundicia, versículo 18. Una inmundicia que no surge del mundo pagano, sino de nuestra propia casa, versículo 20. Seguimos en la segunda carta a Timoteo. Por eso, por ese motivo. Porque si no se traza bien la palabra, habrá inmundicia, como dice el 18. Una inmundicia que no surgirá del mundo, sino de nuestra propia casa, de la casa que debe ser la casa de Dios. Y eso lo vemos también en el versículo 20. La expresión traza, traza bien la palabra, la expresión traza, esta palabra, en griego quiere decir corta derecho, corta recto. Corta recto, haz bien todo. Y tiene el sentido en griego de seguir las líneas de la enseñanza de la Escritura. Seguir las líneas. Ese corta recto implica seguir las líneas de la enseñanza de la Escritura. Es decir, no meramente interpretar bien un pasaje concreto, no meramente interpretarlo bien, sino interpretarlo a la luz de toda la Escritura. Traza bien la palabra de verdad, trázala, corta recto. En griego, quizá la expresión en griego no nos daría ese significado, pero en griego es así. Corta recto significa, tiene que ver con algo amplio. Algo amplio. No identificar un pasaje y explicarlo, no. Hay que verlo a la luz de toda la Escritura. Por eso traza bien la palabra de verdad. Los pasajes de correspondencia, como hemos dicho otras veces, son muy importantes, al igual que la simbología. Y las expresiones que el Espíritu nos va dejando convenientemente, Él las va dejando convenientemente como perlitas que va dejando para nuestra instrucción y para una llamada de atención a nosotros. Esto que el Espíritu va dejando, estas expresiones que va dejando aquí y allá, deben proporcionarnos enlaces escriturales, o mejor dicho, enlaces escriturales no para que ellos enlacen, sino para que lo hagamos nosotros, para que logremos enlazar. Como cuando alguna vez hemos visto que se habla y se dice el ángel del abismo, que en griego es Apolión y en hebreo Abadón. ¡Ay! ¿Por qué nos dice en griego y en hebreo? ¿Qué más nos dará a nosotros? Pues esto es importante. Estas perlitas que salen sirven para que prestemos atención. Bien, como decía, deben proporcionarnos enlaces espirituales. En definitiva, claves para poder trazarla conforme a la verdad del Espíritu. Y lo que Pablo comunica a Timoteo no es precisamente que una especie de polvo de hadas le va a hacer entender. Precisamente eso no es. Sino que debe aplicar suma diligencia, esfuerzo. Trazar rectamente exige manejar ampliamente las Escrituras. Ya solo hablo de manejar. Exige manejarlas ampliamente las Escrituras, cada uno en su medida, pero exige manejarlas ampliamente. Como ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Interpretar Apocalipsis 6, versículo 13, como una lluvia de meteoros es pueril. Y no trazar rectamente la palabra. Es una explicación, una interpretación de criaturas. Lo decimos así. Ese es el ejemplo. Es no trazar rectamente la palabra, o mejor dicho, es no trazar la palabra en absoluto, es no tener en cuenta la simbología de las estrellas. A mí me parece, me da la impresión de que quiere decir, no tiene lugar en la interpretación de la Escritura, no tiene lugar en trazar rectamente la palabra de verdad. La Escritura se interpreta por la Escritura, y ya, como hemos dicho otras veces, esta es una expresión muy conocida y muy usada. Muy usada la expresión, pero nada usado lo que significa. Y esta es la cuestión. ¿La Escritura se interpreta por la Escritura? Claro que sí. Demuéstralo. Demuéstralo buscando, esforzándote, trazando la palabra de verdad rectamente. Y no olvidemos que Timoteo es el tipo y figura del discípulo de Pablo.
Bueno, era discípulo de Pablo, pero es el tipo y figura de el discípulo en general de Pablo. Es decir, nosotros. Fijaos ahora, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14, y después también en Santiago 1, 18. Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fijaos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación no es: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese no es el evangelio. El evangelio es una cosa muchísimo más grande y muchísimo más amplia. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pablo dice que es lo mismo. Y continúa diciendo: y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Santiago 1,18 dice: él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicia de sus criaturas. Los dos pasajes contienen la expresión palabra verdadera, con lo cual están relacionados ambos pasajes. Pero Pablo, en Efesios, está hablando a aquellos que tienen las arras. Y Jacobo, Santiago, no. Jacobo está hablando a los de la heredad en la tierra. Santiago, capítulo 1, versículo 1. No olvidemos nunca, ¿no? Todo es para nuestra instrucción, pero no todos son palabras para la iglesia, o no todos son palabras para Israel, o no todos son palabras para Nabucodonosor, o no todos son palabras para Cristo. ¿Vale? Pablo habla a los que tienen las arras, al cuerpo de Cristo, y Santiago a los de la heredad de la tierra. Porque para ambas heredades divinas, las dos, la celestial y la terrenal, para ambas se exige trazar rectamente la palabra de verdad, se exige trazarla bien la palabra de verdad. Más pasajes. Juan, capítulo 4, versículo 37, donde se identifica esta expresión palabras verdaderas, se identifica esa expresión con la siembra y con la siega, no con la vendimia, no con la viña, no con la vendimia. Con la siembra y con la siega, que es lo mismo, la siembra es para la siega. Juan 17, versículo 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 8:31, allí les dice que solo si permanecen en sus palabras serán verdaderos discípulos. Son pasajes, todos estos, que insisten en la necesidad de la escritura, la divina, la escritura divina, no la moldeada. Se insiste en la necesidad de la escritura para ser participantes de la siega, de la santidad y la verdad, es decir, para ser considerados sus verdaderos discípulos, estos tres pasajes que hemos visto ahora. Y una nota importante, con respecto a la predicación del reino, es decir, del reino en gloria, sus verdaderos discípulos, como dice Juan 8:31, hemos visto, sus verdaderos discípulos son amigos del novio. Pero en Juan capítulo 2, que hemos tratado anteriormente, son tratados como invitados. Son llamados a compartir su mesa, porque son tratados como los que han permanecido en la prueba tribulacional. Lucas 22, versículos 29-30. Serán llamados a su mesa porque son los que han permanecido con él, o los que tienen que, figura y tipo de los que tienen que permanecer con él en la prueba tribulacional, en Cristo, ¿no? Y no olvidemos que en Lucas 22 se esperaba que el Mesías, entonces, en esa época, en la época de Lucas 22, se esperaba que el Mesías estableciese su reinado en ese mismo tiempo, con la aceptación del pueblo de Israel. Por lo tanto, en Lucas 22, versículos 29-30, sus discípulos, son tipo y figura de los vencedores de la tribulación. Con respecto a los invitados, al llegar a Apocalipsis 19:9, el tiempo de la siega, llegando aquí a Apocalipsis 19:9, el tiempo de la siega ha llegado. Ese tiempo del que se habla en Juan 4:37 que hemos leído. Por lo cual, en tanto que se ha trazado bien la palabra, en tanto que se ha permanecido en Cristo en el tiempo de la prueba, habrá lugar a la mesa.
según Lucas 22. Dice Lucas 22, de los versículos 28 a 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No olvidemos que el programa del reino, junto con la semana 70 de Daniel, con la tribulación, el programa del reino, queda suspendido. Queda suspendido solo después del rechazamiento final. En Hechos 7, versículos 54 y 55. Solo queda suspendido a partir de ese momento, no antes. Y el pasaje que hemos citado de Lucas 22, en ese pasaje aún no había sido certificado ese rechazamiento, esa suspensión del reino. Es decir, que en esa época los discípulos y todos esperaban que el Mesías estableciese su reinado ya allí. ¿En medio de qué? En medio de la tribulación protagonizada por el Imperio Romano ocupando Palestina, ocupando la tierra de Israel en aquella época. Es verdad que los judíos le rechazaban constantemente, pero Jesús no había aceptado ese rechazamiento como el definitivo. De hecho, en Hechos 3, por parte de Pedro, en los versículos 19 a 21, se les vuelve a ofrecer el reino en gloria. Se les dice, si os arrepentís, ahora el Señor enviará a su Hijo Jesucristo y tiempos de refrigerio. Es decir, no hubiera habido ni más espera, no hubiera habido ni arrebatamiento, no hubiera habido nada. Se hubiera cumplido el programa que estaba establecido antiguamente. Bien, digo que en Hechos 3, 19-21 se les vuelve a ofrecer el reino en gloria. El rechazamiento final a ese ofrecimiento del reino llega cuando matan a Esteban y es entonces que se anuncia, que se ve en la Escritura, un cambio dispensacional. Fijaos en Hechos 7, versículos 54-55. Se ve el cambio dispensacional. He aquí, veo los cielos abiertos y al Señor a la diestra, a Jesús a la diestra del Padre. Aquellos se quedaron, ¿qué? ¿Cómo? Matadlo inmediatamente. Lo que acaba de decir, eso es una blasfemia. ¿Pero cómo vas a decir que ve esto? Anda ya, hombre, ¿no? Claro, naturalmente. Una blasfemia y un cambio dispensacional. Cambia la visión que estaba establecida hasta ese momento, la visión de la heredad terrenal de Jerusalén como el centro, lo cambia al cielo. Y lo cambia con esta visión. No que no hubiera habido amagos de anuncio sobre esto, pero lo que ve Esteban es algo increíble. Un cambio total para ellos. No me extraña que lo quisieran matar, desde luego. Pero es que ese cambio dispensacional, eso que ve Esteban, en Hechos 7, capítulo 7, versículos 54 a 55, es seguido inmediatamente por una cosa especial, por una cosa concreta. Es Hechos 8, versículo 1. ¿Sabéis qué es? La aparición en escena de Pablo. Sí, como el que perseguía y tal, pero aparece, o sea, Esteban anuncia un cambio dispensacional, lo ve, cambia la visión de la heredad terrenal por una visión celestial e inmediatamente aparece Pablo en escena. El Espíritu coloca a Pablo en escena en el primer versículo del capítulo 8. A partir de ese momento, es a partir de ese momento que se suspende la culminación de la semana 70. No se culminaría, no se haría la semana 70, quedaría en suspenso, quedaría por cumplir. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se suspende con la semana 70? La proclamación del Evangelio del Reino. Se suspende la proclamación del Evangelio del Reino. Se posponen ambos, tanto la semana 70 como la proclamación del Evangelio del Reino, se posponen ambos hasta que se retomen. ¿Cuándo? Pues después del arrebatamiento de la esposa, que se volverá a ofrecer el reino a Israel nuevamente. Se volverá a proclamar el Evangelio del Reino. A partir del rechazamiento final del Evangelio del Reino prometido, se suspende la predicación, decíamos, del Evangelio del Reino y se sustituye por el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio en el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Un Evangelio
que no dispone ya de heredad terrenal. El de la gracia no dispone de heredad terrenal. El Evangelio del Reino sí, naturalmente, ya lo creo. Es el Evangelio del Reino, el prometido a Israel. Pero el de la gracia no dispone de heredad terrenal como el otro. Por eso hay una diferencia entre ambos evangelios importante. Es, por decirlo de alguna manera, un paréntesis en el programa del reino. ¿Por qué? Digo paréntesis, porque se volverá a retomar ese programa cuando llegue el momento. Cuando la esposa sea arrebatada, será entonces cuando se reanude el programa del Evangelio del Reino. Es decir, se volverá a ofrecer el reino al candelero que lo había rechazado, a Israel, a ese candelero, al candelero judío. Bueno, bien, decíamos que al llegar a Apocalipsis 19:9 llega el tiempo de sentarse a la mesa por parte de los invitados, pero también por parte de los amigos del novio. No tanto de la esposa. La esposa tiene su lugar en las bodas. No digo que no esté sentada, pero no es algo que le toque a la esposa. La esposa tiene otro lugar, otra cosa diferente. El banquete es para los del candelero judío, para los del otro candelero, el candelero hebreo. Y esto tiene que ver con la expresión logoi aletinoi, es decir, palabras verdaderas. Guardar rectamente su palabra, cualquiera de los dos candeleros, guardar rectamente su palabra, es el salvoconducto a un lugar, a poder ocupar un lugar en los planes de Dios, para el tiempo del cambio de dispensación. ¿Por qué? Porque va a llegar un cambio de dispensación. Cuando la iglesia sea arrebatada, vendrá un tiempo que será el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. La tribulación, 7 años. Pero es que cuando acabe la tribulación viene el cambio importante de dispensación. Un cambio tremendo, verdaderamente importante, porque es como una nueva creación. Ya lo veremos, ¿eh? El cambio de relación de Dios con los hombres, el milenio. Eso ocurrirá en el milenio. Fijaos que esa promesa a los que guardan su palabra tiene dos vertientes, la de la esposa, es decir, celestial, y la de los amigos e invitados, es decir, la heredad. ¿Vale? En ambos es la palabra de verdad, pero con la diferencia de que para la esposa no es tanto la palabra de verdad como la palabra de su paciencia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, se le dice a la esposa, a la que debería ser la esposa, a la que tiene nombre de la esposa, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí en Apocalipsis 3:10 es la palabra en el tiempo de su paciencia. La palabra es la misma, pero una es la palabra en el tiempo de su paciencia, es decir, de su ausencia. Es evangelio de la gracia. Son las bodas. Eso tiene que ver con las bodas. La palabra en el tiempo de su paciencia. En cambio, las palabras verdaderas tienen que ver con los que se sentarán en la cena de las bodas. Así pues, palabras verdaderas tiene que ver con dos vertientes. La palabra, es decir, las escrituras, el trazarla conforme al Espíritu y con la expresión verdadera. Y esto tiene que ver con la expresión verdaderas. Y esto tiene que ver, hace referencia a los amigos del novio, representados por el Bautista del Evangelio del Reino, de Juan 3:29. Y sobre todo, hace referencia también a los invitados a las bodas, sus verdaderos discípulos, en Juan 2:2. Habrá que esperar al capítulo 21 de Apocalipsis para ver algo más en cuanto a las palabras verdaderas. Lo dejamos para cuando llegue el momento. De momento, esto. Recordad que la expresión verdaderas, aletos, aletinos en griego, es aplicada a los invitados. Es aplicada esta palabra griega a los invitados como le fue aplicada a Natanael en Juan 1, 47 y 48. Un israelita de verdad, aletos. Dice ese pasaje de Juan 1, 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, no es casualidad que a Natanael se le llame un israelita de verdad. Israelita, ¿de verdad o de los verdaderos? Porque la expresión aquí no es un israelita de verdad, es decir, que no miente. No, 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 no se trata de esto. No se trata, cuando dicen que no hay engaño, no se refiere a una persona que no miente, una persona honesta. No, no, no. Un israelita de verdad o de los verdaderos, es decir, que buscan al Señor, que buscan a Jehová. No que no dice mentiras, no, no. Uno de los verdaderos, de los que buscan al Señor, significa eso. En quien no hay engaño significa de los que buscan a Jehová. Y no es casualidad que se le llame eso. Como tampoco es una casualidad que se diga expresamente allí que se le dice a Natanael. Natanael, el de Caná. No es casualidad, una vez más, que se le diga que era de Caná expresamente. Caná, el banquete de bodas. No es casualidad. Ya sé que alguien puede pensar, es buscarle mucho los tres pies al gato. No. Quizá los 5 sí, pero 3 no. O sea, es cuestión de buscar, porque el espíritu no deja nada, absolutamente nada al azar. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Vamos a buscar pasajes de correspondencia y nos encontramos no solamente versículos de correspondencia, sino que muchas veces todo el capítulo que tiene que ver con ese pasaje de correspondencia, vemos cosas absolutamente ligadas por el espíritu a Apocalipsis. Y aquí igual. Por eso digo, no es casualidad que a Natanael se le llame israelita de verdad, es decir, de los verdaderos, como las palabras verdaderas, como tampoco es casualidad que se le diga que era de Caná. Es como si el Espíritu nos dijera claro, que quede claro que este era de Caná. Y diríamos, pues es que me da igual, no necesito saberlo. Pero si el Espíritu lo ha colocado, por algún motivo será. Humanamente hablando podemos decir, me da exactamente igual de dónde era. Pero el Espíritu no le da igual. Y dice que era de Caná. Por algún motivo será. Porque quiere que lo identifiquemos allí donde sale Caná, para que veamos el porqué. Y tiene que ver con el ser llamado como es llamado. Un israelita de verdad, o verdadero aunque no hay engaño, es una expresión de correspondencia que el Espíritu nos ha dejado convenientemente. El Espíritu nos ha querido dejar claro que las palabras israelitas, la palabra israelita, verdadero, la palabra sin engaño, la palabra higuera, tiene que ver con los judíos santos. Ved cómo la expresión en que no hay engaño, como hemos dicho, sería innecesaria por redundante. Un israelita de verdad. Por lo tanto, la expresión en quien hay engaño es redundante. El espíritu no se dedica a redundar. El espíritu lo que quiere hacer es identificar a este israelita entre los que buscan a Jehová. Sin engaño quiere decir que el aludido no quiere participar de la inmundicia de su candelero judío. Por eso el Señor le dice a un israelita de verdad en quien no hay engaño, que busca a Jehová de verdad, conforme a verdadero que es, conforme a las palabras verdaderas. Sin engaño significa, para entenderlo nosotros, significa sin inmundicia. Sin la inmundicia de una palabra moldeada. Además, el Espíritu ha querido que sepamos 3 cosas importantes. Primero, que Natanael pertenece a los que están bajo la higuera. Ya sabemos qué es la higuera, ¿no? La higuera de Israel. Segundo, que es llamado a la predicación de Cristo, un remanente para el reino. Bajo la higuera estaba antes que Felipe te llamara. ¿Por qué? Porque cuando Felipe le ha llamado ya la cosa va a cambiar, ya no es tanto estar bajo la higuera. Y tercero, la tercera cuestión importante que ha querido el Espíritu que sepamos, que todo esto tiene que ver con Caná, el banquete de bodas y los invitados. Juan 2, versículos 1 y 2 y Apocalipsis 19, 9. Esto, Natanael tiene que ver con Caná, con el banquete de bodas y los invitados. Y por si fuera poco, Juan 21, versículo 2, nos vuelve a recordar que Natanael era de Caná. Algo, una vez más, absolutamente innecesario. Innecesario, pero absolutamente necesario e importante para el espíritu, para que lo sepamos. Un israelita verdadero es el que tiene su lugar a la mesa de la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los invitados.
Como decimos, las palabras verdaderas, esa expresión, palabras verdaderas o un israelita de verdad, tiene que ver con los invitados. Y a diferencia de esto, la expresión que nos habla de los que pertenecen a la esposa gentil no es un israelita de verdad o palabras verdaderas, no. Lo que pertenece a la esposa gentil es otra expresión, no es un israelita de verdad, no es un israelita verdadero, no son palabras verdaderas, es la palabra de su paciencia, no las verdaderas, la palabra de su paciencia o la expresión fieles, no un israelita de verdad, sino fieles. Eso es. Esas son las palabras o las expresiones que pertenecen a la iglesia gentil. Fieles, pistos. Y esto lo hemos constatado, como hemos visto también en Efesios, capítulo 1, versículo 1. En Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Y como no, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Todos estos pasajes sobre la iglesia, estos tres pasajes. Estas palabras fieles, la palabra fiel, que decíamos también, fieles o fiel bien sea aplicada a la novia o bien sea aplicada a Cristo, ¿no? Siempre, siempre debe evocarnos a la iglesia de Dios. Apocalipsis 1.5, Apocalipsis 2.10, Apocalipsis 2.13, Apocalipsis 3.14, Apocalipsis 17.14, Apocalipsis 19.11, Apocalipsis 21.5 y Apocalipsis 22.6. La palabra fieles, la expresión fieles, siempre, siempre debe evocarnos a la iglesia de Dios. Un israelita de verdad, no. Palabras verdaderas, tampoco. Palabras verdaderas nos evocan a los invitados y a los amigos del novio. Las palabras, la palabra fiel o la palabra fieles evocan siempre a la iglesia o al Señor con relación a la iglesia. Lo digo porque las vamos a encontrar también, más adelante. Y atención, porque cuando veamos al Señor identificado con ambas expresiones, con ambas, fiel y verdadero, con ambas, es que quiere hacer referencia o englobar a su acción a ambos candeleros. O, mejor expresado, a sus remanentes respectivos. A ambos candeleros. Siempre. Evidentemente, todas estas dualidades tienen siempre que ver con los jinetes que siempre van de dos en dos, que ya hemos visto anteriormente. Bien sean los candeleros inmundos, bien sean los vencedores de los candeleros, el judío y el gentil, el remanente del reino y la esposa. Porque los remanentes, el remanente judío es el remanente para el reino, y el remanente de la esposa, los vencedores de la esposa de la iglesia, o sea, el remanente de los vencedores gentiles es la esposa. Bien. Una cosa más ahora sobre las palabras verdaderas que hemos visto en este versículo 9 de Apocalipsis 19. El término estricto, logoi, aletinoi, palabras verdaderas, es decir, el término estricto, solo ocurre en Apocalipsis en este versículo. En este versículo de Apocalipsis 19.9, en Apocalipsis 21.5 y en Apocalipsis 22.6. El término estricto. ¿Vale? Cuando lleguemos a estos dos últimos versículos, ya llegaremos, veremos un añadido más que interesante, porque a palabras verdaderas se le añade algo más, pero tendremos que esperar para llegar y verlo allí. Digo que veremos un añadido más que interesante, pues los que ostentan la categoría de palabras verdaderas tendrán una reunión allí. Una unión a los que ostentan la categoría de fieles. Pero ya lo veremos, porque eso pertenece a otro orden, a otro tipo de estudio y a otras cuestiones, ¿no? Ligado a otras cuestiones. Recordad, lo dejamos para más adelante, digo que porque nosotros ahora mismo vemos palabras verdaderas y entonces podemos ver algo más, añadido a palabras verdaderas, una complementación. Para nosotros ahora mismo solamente tenemos que ocuparnos de las palabras verdaderas. Cuando lleguemos allí nos ocuparemos de las palabras verdaderas más lo que se le haya añadido. ¿Por qué? Porque recordad que la profecía es de revelación progresiva. No podemos coger ahora aquí algo. Es decir, nosotros no podemos coger al Señor Jesús cuando murió, lo vemos en el Evangelio muriendo en la cruz, y hacer un discurso allí que ocupando con ese discurso pues la doctrina de la Iglesia. No podemos, es imposible. Lo que haremos será confundir a todo el mundo. Cada cosa en su lugar. ¿De acuerdo? La profecía y la escritura es de revelación
progresiva. Cuando llegue el momento que se le añada algo más, como a los pactos, añadido, ampliado, pues se habla de ello. Antes, mejor ceñirnos a lo que es. Porque si no, ¿qué ocurre? Pues que estaremos por ejemplo, en Mateo capítulo 5, capítulo 7, capítulo 6, 7, el sermón de la montaña, y diremos, mira la iglesia, y resulta que allí iglesia no hay nada, ¿no? Enseñanzas sí, pero para la iglesia nada, ¿no? Y nos equivocaremos. A cada cosa lo suyo, ¿no? Revelación progresiva y por lo tanto interpretación progresiva cuando llegue su momento. Pero de todas maneras sí que podemos decir que esa unión de la que hemos hablado es la que tendrán, esa unión, cuando ocurra esa unión, es la que tendrá la responsabilidad de guiar y gobernar a la humanidad en la nueva dispensación, o también llamada relación de Dios con los hombres. Pero esto ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 21. En definitiva, la expresión fiel o fieles tiene su receptor en la Iglesia de Dios y por lo tanto en la expresión palabra fiel. Palabra fiel. Palabra fiel es esta. La expresión fiel tiene su receptor en la Iglesia de Dios y por lo tanto la expresión palabra fiel. Mientras que la expresión verdadero, israelita de verdad, verdadero, tiene su receptor en el candelero judío y queda asignado a la expresión palabras verdaderas. Como vemos, la escritura, la palabra, es la máxima de Dios para con sus redimidos en cuanto a su relación de ellos con Él. No debemos olvidarlo jamás. Llegamos ahora al punto y final de la sección. Recordemos que la sección empezó en el capítulo 15, versículo 5, y acaba en el capítulo 19, versículo 10. Por lo tanto, habiendo acabado ya el versículo 9, nos toca el último versículo de la sección. Es decir, al final de los juicios incriminatorios. No solamente es el punto y final de la sección 15.5 a 19.10, sino también es el final de todos los juicios incriminatorios. Y en ellos van los sellos, las trompetas y las copas. Y también llegamos al final de lo que atañe al testimonio de Cristo en la tierra con respecto a sus candeleros. ¿Por qué? Porque hemos llegado al fin de la tribulación. Hemos llegado al final de la tribulación. Lo que nos queda ahora es el último versículo, el versículo 10. Pero habiendo acabado el versículo 9, hemos llegado al fin de la tribulación. Ya digo, no solo el fin de la tribulación, fin de los juicios incriminatorios y fin de todo lo que atañe al testimonio de Cristo en la tierra. Y fin también de la sección que estamos tratando ahora, la de la Iglesia. Y el versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo finaliza la sección de la Iglesia y también finaliza el tiempo de juicios. Bueno, finalizan muchas cosas. Y lo más importante es que nos vuelve a recordar al capítulo 1. Nos vuelve a recordar el primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 1 a versículo 3. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis inicia su testimonio, su profecía, con vistas a la semana 70, incriminando a la iglesia gentil. Así comienza, incriminando a la iglesia gentil. Capítulos 2 y 3. Allí la incrimina. O sea, no habla bien precisamente. ¿Vale? Digo, Apocalipsis inicia su testimonio, esa profecía, con vistas a la semana 70, incriminando a la iglesia gentil.
¿Por qué? Pues porque ese es el tiempo presente de Juan, que está registrando Apocalipsis. Ese es el tiempo presente de Juan en tiempos del emperador Domiciano, cuando la iglesia judía ya había dejado de existir, la iglesia judía. Digo que incriminaba a la iglesia gentil, la incrimina a la iglesia gentil y seguidamente, después de incriminar a la iglesia gentil en los capítulos 2 y 3, lo que hace es dejar convictos a todos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. A todo el mundo deja convictos. La redacción de Apocalipsis se lleva a cabo en tiempos de Domiciano, cuando, como decía, cuando Juan estaba exiliado en Patmos. Es un tiempo en que la iglesia judaica ya ha dejado de existir. Jerusalén ya no es el centro. Eso ya ocurrió desde el año 70, anteriormente. Jerusalén ya no era el centro. Y el ministerio de Pablo, es decir, el ministerio de Pablo es la iglesia gentil, diferenciada de la judaica con su estricta vocación celestial. Digo, el ministerio de Pablo es la iglesia que va a ocupar el tiempo que transcurra hasta que llegue la tribulación. Es por esto que Apocalipsis se inicia con anuncios de juicios a las iglesias. Esas que se sucederán históricamente una detrás de otra hasta que llegue el tiempo de retomar la semana 70, hasta que sea quitada de en medio. Cuando la iglesia dejará de ser la protagonista dispensacional. ¿Vale? Y el Señor retomará las relaciones con Israel, en juicio, naturalmente, para obtener un remanente judío para el reino prometido, claro. Esta expresión ligada, que estamos utilizando ahora, profecía, testimonio de Jesús, esta expresión, porque es una expresión, no son dos cosas diferentes. Profecía y testimonio de Jesús no son cosas diferentes, es lo mismo. Esta expresión ligada abre los anuncios de juicio a la iglesia, en Apocalipsis 1, versículos 1 a 3, abre los anuncios de juicio a la iglesia y se cierra con juicio a la iglesia. Profecía, testimonio de Jesús, estas palabras abren los anuncios de juicio a la iglesia y también los cierra con juicio a la iglesia, después de haber dejado convictos a todos por sus obras, judíos, gentiles e iglesia, todos. La cita del testimonio de Jesucristo, de su profecía, Apocalipsis 1, 1, 3, abre el libro y el inicio de juicios incriminatorios. Esos juicios incriminatorios llegan a su fin para dar paso a la ira del Cordero, que es lo que hemos visto hasta ahora, los juicios incriminatorios. Todo en orden, para dar paso a la ira del Cordero. Esa cita vuelve a tener lugar en Apocalipsis 19:10, la que estamos tratando ahora. Y vuelve a tener lugar, se inicia, se utilizan esa expresión allí, vuelve a tener lugar ahora, en Apocalipsis 19:10, ¿para qué? Para cerrar el círculo. A partir de ahora, la ira de Dios se ejecutará de manera veloz. Ya no va a haber muchas disquisiciones. Ya no se van a ver trompetas sucediéndose. Ya no se va a ver a un ángel con el incensario lanzándolo. Ya no vamos a ver más de eso. La ira ahora mismo se ejecuta de manera veloz. Ya está todo hecho. Solamente queda el derramamiento de su ira. Digo que ya nada se puede interponer en su camino. ¿Por qué? Pues porque todos han quedado convenientemente incriminados. No juzgados como tal, no juzgados como derramamiento de ira, sino juzgados como destapar la indignación del Señor, como hemos visto. Han quedado incriminados. Es decir, Mateo 13 se ha desarrollado íntegramente. En este mismo capítulo hemos visto cómo se usan expresiones semejantes a otras del libro. Lo hemos visto, como unas expresiones son semejantes a otras del libro y se utilizan para abrir y cerrar periodos o para cambiar la acción del sujeto, como vimos en Apocalipsis 15:3 y 19:2. ¿Recordáis la expresión justos y verdaderos que la establecimos así? Para eso se utiliza, para abrir y cerrar también periodos o para cambiar la acción del sujeto. Vale. Bien, pues esta cita que tocamos ahora tiene el mismo objeto, cerrar una gran sección, la del juicio incriminatorio a todos.
Se inició en Apocalipsis 1:1-3 y se cierra en Apocalipsis 19:10. No debemos dejarnos llevar, como hemos dicho otras veces, por la idea de que es una simple repetición o recordatorio. No, el Espíritu deja estas expresiones a propósito para que podamos volver a encontrarlas más adelante y, evidentemente, podamos enlazarlas una con otra. Y al compararlas o enlazarlas, poder comprender los planes o misterios de Dios, cosas que están convenientemente ocultas por el Espíritu, están colocadas a la vista, pero están convenientemente ocultas y que solo estarán disponibles para aquellos que le aman. Y amar no es un mero sentimiento, ¿eh? como se nos ha dicho en otra ocasión, ¿no? Como dice, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, que dice: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hasta aquí, cualquiera podrá pensar, claro, Pablo dice que nos las revela a nosotros, por lo tanto nosotros ya las tenemos revelados, ya las tenemos reveladas. Bueno, sigue. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoce nadie las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Claro, no es enjuiciado de nadie, porque si discierne espiritualmente, no puede ser enjuiciado por nadie. Él sí, el hombre espiritual puede conocer. Si discierne, lo conoce todo. Pero él no puede ser enjuiciado por nadie. Continúa diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Evidentemente, no lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver otro pasaje del mismo Pablo, del mismo que ha dicho estas cosas y que nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos espirituales. ¿Lo somos o somos hombres naturales? Él continúa diciendo en otra escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Porque quiero que sepáis qué lucha tan dura sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Otra cosita del espíritu ahí metida por medio, ¿no? Dirá, bueno, es simplemente un relato. Bueno, si se quiere tomar así, será un grave error, ¿no? Porque quiero que sepáis qué lucha tan dura sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por los que nunca me han visto personalmente, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión, a fin de conocer bien el misterio de Dios. El misterio de Dios, Cristo. No el misterio de Dios, el Padre de Cristo, no. El misterio de Dios, Cristo. Lo demás son añadidos que no sé por qué algún traductor le ha dado por añadirlos. A fin de conocer bien el misterio de Dios. De Dios. 2 puntos. Cristo. No es una interpretación, es lo que dice el original, ¿eh? No el misterio de Dios Padre y el de Cristo, no, no. El misterio de Dios, el cual es Cristo. Vale. En quien están escondidos, Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os seduzca con razonamientos capciosos, porque aunque estoy ausente en cuerpo,
No obstante, estoy en espíritu entre vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en él. De la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracia. Y a todo esto le pone el colofón en el versículo 8. Mirad, es decir, os digo todo esto para que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según a Cristo. Os digo esto para que os andéis con ojo, con cuidado. Eso es lo que dice Pablo. En fin. Apocalipsis 19:10, este versículo final que estamos tratando, es un versículo que enlaza, como hemos visto, Apocalipsis 1 con Apocalipsis 19. El inicio de los juicios incriminatorios con el final de estos, y por lo tanto, con la venida del Señor a hacer venganza, a ejecutar su ira. Ahora bien, como anticipo, diremos ahora nosotros que si bien tiene un enlace con Apocalipsis 1, también es un versículo que va a tener un enlace al final del libro, al final de Apocalipsis. Es decir, este versículo también va a ser correspondencia de otro posterior que ya vendrá y que ya trataremos. Eso ya lo veremos cuando llegue su momento, no antes, porque la correspondencia siempre es hacia atrás. Hacia lo previamente escrito, nunca hacia adelante. Es decir, Apocalipsis, al igual que toda la escritura, es una profecía de revelación progresiva. Digo que Apocalipsis es profecía, sí, y toda la escritura también, y es de revelación progresiva. Y esta progresividad es algo que hemos visto en las escrituras desde Génesis. Por lo tanto, debemos buscar las escrituras de correspondencia, donde el Espíritu nos dejó sus pistas, sus claves, es decir, sus correspondencias previas, que nos darán los porqués, siempre hacia las correspondencias previas. Allí nos darán los porqués. Si buscamos correspondencias hacia adelante, hacia cosas que pertenecen al orden de una revelación posterior, lo que nos va a ocurrir es que perderemos la hilación. Y eso no nos lo podemos permitir, perder la hilación, perder el hilo conductor del espíritu. Lo posterior es la culminación de lo anterior. El fin es la culminación del principio. No es que esto sea una ley natural, es lo que vemos en la escritura, ¿no? Bien. Con respecto a la adoración que hace Juan al ángel, esto ya lo dejamos, lo veremos el próximo día y ya lo enlazaremos con la siguiente sección, ¿eh? Veremos esta adoración, los porqués, lo examinaremos bien y lo enlazaremos con la siguiente sección. Hoy, si os parece bien, lo podemos dejar aquí y retomamos el próximo día, si el Señor quiere.